Nuestra invitada de hoy nació en una aldea de Lugo. Le gusta cocinar y le gustaría también tener más tiempo para andar por la montaña a bailar o tocar la pandereta. Es licenciada en Ciencias Políticas y ya con solo 16 años ingresó en Galicia Nova. En 2016 coge el timón de su partido y 4 años después, tras un resultado histórico, se convierte en la líder de la oposición. Es portavoz nacional del BNG y candidata a presidir la Xunta de Galicia. Bienvenidos a La Fábrica. Hoy, Ana Pontón. Tú ahora mismo eres líder de la oposición en la Xunta y tienes unas expectativas de poder incluso presidirla en algún momento, pero has comentado que durante muchísimo tiempo, sobre todo en tus inicios, también en la infancia y adolescencia, la gente te decía que no podías porque eras mujer, porque hablabas gallego, porque eras de aldea y además eras del BNG. Es como una tormenta perfecta, claro, ¿no? Claro, te entiendo. ¿Cómo ha sido el camino? Bueno, yo creo que ahí lo más importante es tus orígenes, ¿no? Quién eres, qué valores tienes, y para mí eso es el centro de todo, ¿no? De hecho, en mi familia, si algo me han enseñado es que con valores, con principios, con trabajo, con humildad, siempre vas a seguir hacia adelante, ¿no? Y esos valores yo creo que son la fortaleza sobre la que también le podemos decir a la gente que vamos a construir un mundo mejor. Y a mí me han dicho muchas veces eso, ¿no? Que no podía porque vivía en una aldea que éramos 100 personas, o porque hablaba gallego, o porque era del BNG, o porque era mujer. Y yo nunca acepté ese marco, porque creo que la historia nos demuestra que cuando hay voluntad para cambiar las cosas somos capaces de avanzar, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. Yo en mi biografía tengo a mi abuela, que fue pues una trabajadora del rural, que si algo me enseñó es que las mujeres trabajaban y me enseñó a defender a las mujeres. Y esa es, yo creo que un elemento que ahora mismo vemos que es una de las cuestiones que más puede transformar el mundo, ¿no? Y luego yo creo que cuando hay un proyecto que se fortalece, ¿no?, sobre la voluntad de mejorar la vida de la gente, de darle una oportunidad a tu país, nada nos va a poder frenar. Y yo estoy convencida de que en Galicia ha empezado un cambio que empezó en las pasadas elecciones y que nosotros, con toda la humildad y el trabajo que tenemos por delante desde el BNG, vamos a poner en marcha pues un cambio transformador en nuestro país. Vamos a conseguir hacer historia y no vamos a permitir que nos digan que no se puede gobernar Galicia por el BNG o que no podemos tener una mujer presidenta feminista. A mí me da muy bien acordarme de dónde vengo, de que lo que tú comentabas ahora, ¿no? De que quizás somos gente no llamada a ocupar según qué sitios, y sobre todo me ayuda a relativizar y a poderte enfrentar a gente que constantemente, en el fondo y en la forma, te viene a recordar que no estás llamado, llamada a estar ahí. ¿A ti eso o sea, esos valores de que te cueste todo mucho más, de que no estés llamado ni llamada a estar ahí, tú sientes que eso a ti te hace tener una coraza frente a según qué cosas y, sobre todo, lo más importante, es algo que nunca quieres perder? Esforzarte para conseguir algo. ¿Sabes cuál es el valor de las cosas, ¿no? Yo cuando era pequeña a veces me daba mucha rabia que había muchos niños y niñas a mi alrededor que tenían pues mejor ropa que yo, que tenían más juguetes, que tenían un estuche mejor en el colegio, ¿no? Cosas muy pequeñas que cuando eres una niña a veces te hacen sentir como que no estás en el lugar adecuado, que no naciste en el lugar adecuado. Pero luego al crecer me he dado cuenta que precisamente esos valores, ¿no?, de esforzarse, de saber lo que es compartir con una familia numerosa, de saber lo que le cuesta a tu familia que tú fueras a la universidad, ¿no?, porque han hecho un sacrificio muy importante para que pudieras tener esos estudios y tener mejores oportunidades que han tenido pues otras generaciones de mi familia. Todo eso te hace darle un sentido a la política. Y cuando estamos en el Parlamento, yo, por ejemplo, debato con Feijóo, y claro, es que es un muro, ¿no? Es toda una mentira. Y yo lo que pienso es en la gente que está fuera.
¿no? En la gente que está trabajando, que necesita oportunidades, en todos los jóvenes que se han marchado de Galicia porque no les dan un futuro digno en su país, en las mujeres que quieren tener igualdad. Y eso es la fuerza que nos permite estar allí, ¿no? Aguantando a veces situaciones que son bastante desagradables, ¿no? Siempre un debate que es muy desigual, pero sabiendo que hay un poder transformador y una capacidad de movilizar a todas esas voluntades que es, yo creo que es el elemento que va a permitir que en algún momento las cosas hagan clic. ¿Por qué crees que pasa esa, puede ser dicotomía, ¿no? de que Galicia sea, en muchos casos, a nivel político, a nivel mediático, a nivel social, incluso la gran olvidada, ¿no? Y que en cambio el panorama político esté plagado y haya estado plagado de gallegos? Pues no sé, Rajoy, por no hablar del que todo el mundo se acuerda, pues Rajoy, Calviño, Feijóo evidentemente ahora, Yolanda Díaz. ¿Cómo es posible esto? Bueno, yo creo que hay un centralismo madrileño que lo absorbe todo, ¿no? Y es cierto que para romper con ese centralismo, pues a veces hace falta procesos políticos, ¿no?, de gran contestación. Y eso para mí es un elemento central. En todo caso, la mayoría de esos políticos que han ido a hacer carrera a Madrid no han ejercido de gallegos, han ido a hacer política española y más bien en algunos casos se han aprovechado de Galicia para cumplir o para intentar conseguir esas ambiciones personales. Y yo creo que el problema que tenemos además es que precisamente la derecha y el Partido Popular ha hecho no que Galicia sea una esquina, es que la han puesto en un rincón. Y lo que quiere el BNG, lo que quiero yo, es que Galicia salga de ese rincón y que realmente tengamos las oportunidades que nos merecemos. Y una forma es romper con ese centralismo que es una especie de aspiradora, ¿no?, que está absorbiendo recursos, inversiones, gente, que ha provocado que Madrid sea una de las capitales de toda Europa que más ha crecido, y no lo hace porque los madrileños sean mejores, ni porque tengan... No, lo han hecho a costa de concentrar inversiones, recursos, empresas y poder. En Galicia, ¿cuál es la clave? Yo sé que Vox no tiene presencia política, pero eso tiene una explicación que te pido que me hagas. Pero ¿cómo se llega a esas clases populares que en un momento dado pueden escuchar un discurso de ultraderecha o de derechas, como puede ser el de Feijóo, que ahora se le está viendo muchísimo más, ¿no?, a nivel nacional, y mucho más que se le va a ver, lo que realmente es? ¿Cómo se llega a esas clases populares que durante tantos años, yo creo que Galicia es un caso paradigmático, han escuchado a esa gente y han dicho, bueno, mira, les voto? En Galicia, Vox tiene 0 diputados, 0 concejales, es decir, es una fuerza política que no existe, que no tiene representación. Y eso se explica porque ese tipo de discursos no tienen cabida en la sociedad gallega. Siempre digo que sobre nosotros hay muchos estereotipos, ¿no? Bueno, los catalanes también sabéis lo que son los estereotipos, pero nosotros somos una sociedad mucho más compleja. Yo siempre digo que la sociedad gallega no es una sociedad de derechas, y lo que no le gustan son ese tipo de extremismos, ¿no? Y yo creo que no tengan ni un solo concejal en todo Galicia es la expresión de una voluntad popular muy, muy firme. ¿Cómo llegamos? Pues yo creo que haciendo que se escuche más nuestras propuestas, primero, porque a veces la política no se ridiculiza diciendo que es criticar a tu adversario, y yo creo que no, que la política son propuestas alternativas. Y si algo hemos hecho a lo largo de estos últimos años es que al lado de cada crítica siempre ha habido una propuesta. Y eso lo ha escuchado mucha gente, a pesar de que a veces nuestros espacios no tenemos tanto como nos gustaría, ¿no? Ya. Y después también creo que hay que cumplir la palabra. Uno de los problemas que tienen las fuerzas de izquierda transformadoras es que generan una expectativa que luego no son capaces de cumplir. Y ahí a veces hay 2 elementos que tenemos que medir, ¿no? ¿Estamos diciendo realmente lo que podemos hacer? Porque decirle la verdad a la gente es fundamental. Yo creo que es un valor revolucionario en política y es uno de los elementos que puede hacer que las fuerzas transformadoras, que queremos cambiar la realidad para las mayorías sociales, tengamos credibilidad. Eso es una de las cuestiones claves, ¿no? Y cuando prometes algo, saber que lo tienes que cumplir.
yo creo que eso es lo que va a hacer que muchos trabajadores y trabajadoras que están buscando cómo mejorar sus salarios, cómo poder llegar a fin de mes, cómo no tener que vivir, ¿no?, siempre pegado a una calculadora cada vez que vas al supermercado, sepan que tú vas a cumplir su palabra. Hay que empezar a cambiar esa manera de tan frívola a veces que hay, ¿no?, de entender la política, y creo que ese también es una marca de identidad del BNG y que nos va a hacer crecer más. De 0 a 10, ¿cuánto estás disfrutando de que la gente se esté dando cuenta de lo que es Feijóo? 8. Un 8. Yo te conocí... Aún les falta un poco, ¿eh? Aún les falta un poco, pero mira, en estos días, en fin. Yo te conocí en la grabación de un programa de La Sexta, en Salvados, que nos juntaban unos cuantos. Querían hacer como una especie de mesa, ¿no?, de nacionalistas, independentistas, en definitiva gente rara para ellos. Y yo lo dije claramente y lo sigo diciendo, tú fuiste la mejor de aquel programa, ¿no? Es muy generoso. No, la mejor... A mí sobre todo lo que me sorprendió es que una persona que yo creo que era de las primeras veces que va a un plató o va a un programa del circuito mediático español, se plantea ahí frente a gente que, bueno, que ya bregada, Aitor Esteban, Oramas, ¿no?, gente que lleva muchísimo tiempo, y en cambio tú fuiste la mejor allí. La pregunta que te quiero hacer es, ¿tú crees que es necesario seguir entrando, seguir trabajando ese circuito, escapar un poco de estereotipos, ¿no?, sobre todo en ese rollo más progresista, españolista, ¿no? La típica pregunta esta, bueno, sí, molas, pero claro, es que eres nacionalista, ¿no? ¿Esto cómo funciona, no? Tenemos que estar en todos los medios que nos llamen. Y creo que es fundamental que se nos escuche, porque el problema es que se hace un estereotipo sobre lo que nosotros defendemos que no tiene nada que ver. Yo cuando estoy defendiendo a mi país, estoy defendiendo a las mujeres, estoy defendiendo a los jóvenes, estoy defendiendo el derecho a la vivienda, estoy defendiendo la sanidad pública, estoy defendiendo unas pensiones dignas, estoy defendiendo valores que son comunes. Y creo que nosotros somos un instrumento para cambiar las cosas, porque si algo está muy claro es que el modelo de Estado español centralista es un modelo pensado para el IBEX 35, no para los trabajadores y para las trabajadoras, que cada vez se empobrecen más. Y por lo tanto, que se nos escuche, ¿no?, que hasta se nos humanice, que somos, ¿no?, sangramos, tenemos los mismos problemas, las mismas preocupaciones, somos gente normal. A mí me han dicho muchas veces, claro, no pareces del BNG. Y la pregunta siguiente es, ¿tú cómo crees que son los del BNG? ¿Y te llaman de Teles Españolas? No. ¿Por? Porque no les interesa Galicia, creo. Ni ahora, ¿eh? Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero yo insisto, ¿no?, hay un centralismo informativo que si nieva en Madrid lo sabemos todos, ¿no? Pero si cierra una industria como va a cerrar o puede cerrar en Galicia, por ejemplo, pues en una zona de la Mariña, que son más de 1000 puestos de trabajo, no se enteran en Madrid. Tú naciste en una aldea de Sarria, lo habéis estado comentando, y de hecho arrancaste allí la campaña de las autonómicas en Galicia en 2020 junto a tus padres. Y sin embargo, las instituciones políticas siempre están en grandes ciudades. ¿Tú crees que al final la política adquiere un rol demasiado urbanita por el simple hecho de dónde están ubicadas estas instituciones? No lo creo, ¿eh? Además, tengo que reconocer que cada día creo que tiene menos sentido la distinción urbano-rural, ¿no? Porque ha habido una transformación tan grande de las formas de vida, los hábitos. Mi madre tiene una forma de vivir muy parecida a una persona que viva en una villa, en una ciudad, en un pueblo medio. Yo lo que creo que hay un gran olvido y una minusvaloración del rural. Y esta pandemia que acabamos de vivir nos ha hecho reflexionar respecto de la vida, de nuestros proyectos, de cuáles son los valores más importantes. Yo no diría que salimos mejor de esta pandemia, pero sí que pienso que hemos vuelto a mirar al rural y nos hemos dado cuenta, primero, que necesitamos producir alimentos. Segundo, que tenemos que valorar más algunos elementos que conformaban el rural, como es la comunidad, conocer a tus vecinos, hablar con la gente. Y tercero, que tenemos que cuidar la naturaleza, ¿no? Y todo eso sí que son elementos que en el rural tienen mucha más
presencia. Ahora que hablabas de la pandemia, en 2020 en España a los municipios rurales llegaron 100.000 residentes más de los que se fueron y en cambio 6 grandes ciudades perdieron 80.000 residentes más de los que llegaron. ¿Tú qué lectura haces? Es decir, ¿pudo ser una oportunidad real de repoblación y no acabó de cuajar o es una cifra positiva? Bueno, yo creo que para poder revertir el abandono del rural hacen falta mucho más, ¿eh? Nosotros tenemos un territorio, además muy poblado, tenemos 30.000 núcleos de población, que son la mitad de los del Estado, imagínate, una parte pues, muy pequeña, ¿no? de kilómetros cuadrados, y lo que se necesita es que haya servicios. Por ejemplo, en Galicia, Feijóo ha cerrado 1 de cada 10 escuelas públicas, la mayoría en el rural. Se necesita apostar porque la gente pueda desarrollar sus proyectos de vida, porque si al final lo que tú cambias es tu residencia, ¿no? Que en vez de estar viviendo en Barcelona, ¿no? Te vas a vivir a una aldea, lo que estás haciendo es contaminar más, ¿no? Porque te vas a tener que mover mucho. Entonces, también hay que darle oportunidades a la gente que quiera ir a vivir al rural con servicios, proyectos y hacer ahí su modo de vida. ¿En qué provincia, Ana, hay más despoblación? En Lugo y Ourense, en esas provincias, pero luego también tenemos zonas, por ejemplo, en la costa, como puede ser la Costa da Morte, que han sufrido un problema muy grave de despoblación, porque ahí sí que se está concentrando mucho la población en las ciudades y sobre todo que tenemos un problema demográfico brutal. O sea, en el último año han nacido 15.000 niños y niñas en Galicia. En octubre hubo una sentencia sobre la que tú te pronunciaste que retiraba la custodia a una niña, a una mujer, la custodia de su hija o hijo, no recuerdo, por vivir en la Galicia profunda. Bueno, yo creo que esa es una sentencia que nos indignó a todos y a todas porque se decía que había uno de los elementos, ¿no? Que estaban en juego era que ella vivía en una aldea, que era la Galicia profunda, ¿no? Y que no tenía, parecía que, no sé, que andábamos en taparrabos, ¿no? Y eso es una imagen muy distorsionada de Galiza, del rural gallego y un prejuicio. Que un prejuicio esté en una sentencia, yo creo que es inaceptable, ¿no? Y sobre todo cuando está afectando a que una mujer pierde la custodia de su hijo. Me parece gravísimo y, respondimos. Eso fue un juez. Una jueza de Marbella. Una jueza de Marbella. Claro, es que vienes de Marbella. Y, Gabriel, ¿tú crees que perviven prejuicios como este, por ejemplo? ¿Crees que se sigue pensando aquello del pueblerino es más ignorante, el de la ciudad es más moderno? ¿Creéis que perviven? Sí, a ver, yo creo que todo el mundo sabe. Mi familia viene de una pedanía de Jaén y de una pedanía de Granada, ¿no? La parte paterna y materna. De un pueblo, o sea, lo que sería una aldea, ¿no? De hecho, el pueblo de mi madre, de mi familia materna, son 100 y pico también, y el otro es un poquito más grande. Y en Andalucía también pasa, o sea, quiero decir que yo creo que es un estigma de toda la vida. También, salvando las distancias, pasa con los barrios de la periferia de Barcelona. Yo recuerdo de cuando pasé a estudiar del instituto, o sea, del Colegio de Santa Coloma al Instituto del Centro de Badalona, también me encontré con gente que se pensaba que nosotros, pues no sé, nos cosíamos la ropa y vivíamos en cuevas. O sea, claro, sí, yo creo que pasa y... Bueno, en el fondo es una forma de clasismo también. Claro. ¿No? A veces hay un prejuicio hacia la gente porque es de aldea o porque habla gallego, ¿no? Y eso aún persiste, pero nosotros estamos aquí para romper todas esas fronteras, ¿no? Creo que tuvimos además estos días un ejemplo muy bueno, que son las tanxugueiras, que no dejan de ser yo creo que un símbolo de cómo desde la raíz, desde la identidad, somos capaces de romper con todas esas fronteras y hacerlo desde el orgullo. ¿Hasta qué punto para vosotros y vosotras es importante la presencia en el Congreso? Bueno, es fundamental, porque el Congreso al final, lo vemos, ¿no? Las decisiones más importantes se toman en Madrid, y eso que nos dicen que vivimos en el estado más descentralizado del mundo. Y al final es un foco mediático donde existe la realidad política, y tener voz allí significa existir políticamente, ¿no? No solo como BNG, sino para mí lo más importante es como país, es que los problemas de Galicia se escuchen. ¿Y os origina alguna contradicción ciertos apoyos puntuales que yo creo que vosotros
de todo ese conglomerado de izquierdas, ¿no? Más allá de nuestras banderas, quizás sois la fuerza política que más veces se desmarca, ¿no? del apoyo al gobierno aparentemente progresista, plurinacional, bla, bla, bla. ¿Cómo os genera contradicciones? ¿Cómo se lleva? Creo que hay un elemento que es el central para nosotros, y es que nosotros estamos en Madrid para defender los intereses de los gallegos y las gallegas. Todo lo que entre dentro de esa línea, a favor, pero también desde una relación de igualdad, no de subordinación, porque yo creo que a veces las fuerzas de ámbito estatal creen que tenemos que ser su muleta, hagan lo que hagan. Y nosotros no estamos allí para eso. ¿Estamos allí para hacerle un freno a la derecha? Sí. ¿Estamos allí para mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras? Sí. ¿Estamos allí para avanzar en derechos sociales? Claro que sí. Y en esa dirección siempre nos van a tener, pero subordinados no. Que en Cataluña tiene un coste determinado las dos cosas. Por un lado, cuando se apoya una iniciativa incluso social del gobierno en según qué mundos, y tiene un coste también enfrentarte a según qué iniciativas del gobierno, como puede ser la reforma laboral, ¿no? Porque hay otro mundo, ¿no? Dijéramos. Eso aquí en Cataluña está muy marcado, ¿no? Y el equilibrio a veces es complicado. Ahí en Galicia, ¿qué cuesta más de entender? A nosotros lo que nos costaría explicar es que, por ejemplo, diéramos el sí a unos presupuestos del gobierno del PSOE y de Podemos que eran peores que los del Partido Popular. Para Galicia. Claro, es que eso no lo podemos apoyar porque significa traicionar a la gente que nos votó. Y luego yo creo que hay debates que es necesario dar, porque a veces tengo la sensación de que el gobierno del PSOE y de Podemos quiere legislar como si tuvieran mayoría absoluta en el Congreso. Y eso no es posible. Totalmente. Y si ellos dicen que hay que dialogar, que dialoguen. Lo que no entendemos nosotros es por qué pesa más el diálogo con la patronal que el diálogo con las fuerzas que apoyamos la investidura y que, por ejemplo, habría permitido derogar íntegramente la reforma laboral del PP. Es que no sabemos, por ejemplo, por qué no se quiso hacer una derogación íntegra. Es algo que nos tendrán que explicar en su momento y, sobre todo, se lo tendrán que explicar a los trabajadores y trabajadoras que siguen pues, cobrando menos cuando los despiden, que no cobran salarios de tramitación. Totalmente. Y que siguen teniendo una legislación que permite que muchos de sus derechos sean papel mojado. ¿Cuál es el principal problema ahora de Galicia? El Partido Popular. Tal cual. Porque tenemos a un gobierno que está secuestrado por los intereses del PP y que es incapaz de poner ninguna solución a los problemas que tiene nuestro país. Y por eso nosotros decimos que lo más urgente en Galicia es que se pueda producir un cambio y que haya un liderazgo del BNG de ese gobierno para que rompamos con la inercia de estos años que ha hecho que Galicia vaya menos, que tengamos cada vez un país más pequeño porque tenemos menos gente, tenemos menos industria, tenemos menos empleo y que seamos capaces de poner en valor toda la potencia que tenemos, porque es que realmente Galicia es un país muy rico. Nosotros tenemos pesca, tenemos agricultura, tenemos un sector como el naval, tenemos innovación, tenemos gente con talento y sin embargo vemos que cada vez vamos a menos. Lo que falla es el Partido Popular, que es una auténtica ruina, y también romper con ese centralismo y tener un proyecto que esté pensado desde Galicia. Hay una pregunta, Ana, que es fácil, es la más fácil de todas. Seguro que es dificilísima. Es la más fácil, se la hacemos a todo el mundo. ¿Cómo se arregla el tema entre Cataluña y España? Esa es muy fácil, sí. Me gustaría tener la solución, ¿eh? Mira, yo creo que los problemas políticos requieren diálogo, negociación y democracia. Y respetar la voluntad de la gente. Y cuando hay un pueblo que está pidiendo abrir camino, no se le pueden cerrar las puertas. Beiras. Pues Beiras fue durante mucho tiempo un referente político, pero también tengo que decir que me decepcionó. Rajoy. Uf, siempre será M. Rajoy. Feijóo. Yo diría que es Dorian Gray y que muy pronto... igual te la copio, ¿eh? Se le van a ver el cuadro que tenía guardado en el desván. Ana Pastor.
Ana Pastor va a ser siempre la ministra que estaba a frente de Fomento en el terrible accidente de Angrois, y sus familias siguen esperando la verdad y sobre todo que haya justicia para las víctimas. Yolanda Díaz. Yolanda es una política muy hábil, una mujer inteligente, aunque decepcionante en el tema de la reforma laboral. Pedro Sánchez. Bueno, es un superviviente, pero un político con demasiadas caras, ¿eh? Pablo Casado. Pablo Casado es la última víctima de la corrupción del PP, ¿no? Total. En el PP no echan al corrupto, echan, No. echan al chivato. Bueno, Feijóo ya lo dejó muy claro. Total. Lo que hay que hacer es meter, ¿no?, Que la se corrupción calle. debajo de la alfombra Que y se los calle. trapos sucios se lavan en casa. Es Ayuso. Ayuso. Buf. En el fondo creo que es la líder Sí. que quiere la mayoría del PP. Irene Montero. Irene Montero es una mujer feminista, valiente, y creo que ha sido, quizás de las mujeres que están en política, una de las que más ha sufrido el machismo, PSOE. o un partido del sistema. PP. Corrupción. Vox. Buf. Un ataque a la democracia, los derechos y las libertades. Podemos. Yo creo que un proyecto que ilusionó a muchas personas y que está en un momento difícil. Esquerra Republicana. Esquerra Republicana yo creo que es el motor del cambio y del futuro de Cataluña. Venega. Venega, la esperanza de Galiza. España. Un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, aunque no les guste oírlo. Galicia. Galicia es mi tierra, mi casa. Ana Pontón. Pues una más, ¿no? Una persona que lo que le gustaría es poder cambiar la vida de las personas, demostrar que es posible hacer otra política y construir también desde el feminismo, desde la humildad y desde la empatía. ¿Cuántas veces te llaman presidenta por la calle? Algunas. Yo voy a hacer hoy un jueguecito que va de que os voy a dar 2 inputs de decisiones y me tenéis que elegir con cuál os quedaríais en ese momento, ¿vale? Bueno, primera, ¿eh? Las tanchungueiras van a Eurovisión, pero tienen que cantar en castellano. O Chanel va a Eurovisión, pero el estribillo de la canción es en gallego. ¿Con cuál decisión os quedaríais? Hostia. Qué difícil, ¿eh? Es jodida. Es jodida. Si es que soy de Murcia, No, pero... no, sí, enrevesada, ¿eh? Es complicada, ¿eh? Qué complicado decidir, ¿eh? A ver, debatir un poco. Es que es priorizar o la lengua o el mensaje. Yo creo que hasta en sus hogueras merecían ir, ¿eh? A ver, Canten lo que canten. Yo creo que también, la verdad, ¿eh? Yo discrepo. Yo, Chanel en gallego. Chanel en gallego. Solo por lo rompedor, sí que es cierto que el mensaje, evidentemente respetándola a ella enormemente, el mensaje es mejorable, creo que Sí. caen tópicos innecesarios. Bueno, é que a canción non é del, non es de ella, ¿no? Exacto, pero creo que sería potente también en cuanto a la lengua o fomentación de la lengua, solamente que en gallego se cantara o en catalán, en euskera, o se cantara una canción en Eurovisión, ya sería solamente guay. eso positivo, aunque el contenido evidentemente es muy importante. Pues venga, el año que viene ya, tanchunguera a Eurovisión. La siguiente. Te exilian en una isla desierta, pero te tienes que llevar a Santiago Abascal. Tú te fastidias, pero nos salva a la humanidad entera de ese señor, ¿vale? O la B. Te permiten quedarte a vivir en tu ciudad, pero Santiago Abascal se convierte en presidente del gobierno. No, Yo creo que me sacrificaría, ¿eh? Claro, esa es fácil. Esa es fácil. Y al final te lo comes. No sé, escúchame. Yo creo que podía sentarse mal, ¿eh? Eso te iba a decir, hace mucho deporte, esa carne está seca, eso te cena mala, ¿eh? Yo creo que al mes y medio te lo jalas hasta con barba. No, yo creo que abandonaría Isla, ¿eh? Siguiente. Imagínate que tienes un mando mágico a distancia, ¿vale? Con el poder de mutear a quien te dé la gana.
pero solo lo puedes usar con gente de tu partido. O sea, solo puedes mutear a gente de tu partido. Estoy yo para... O tienes un mando mágico para poder mutear a quien quieras, pero cada vez que lo utilizas, te tienes que callar tú una semana sin decir una puta palabra. Una palabra seca. Yo lo segundo. ¿Sí? Yo también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo creo que Uf. Ana coincidirá conmigo, yo me agoto de mí mismo. Ah, o sea que... Me agoto. Es que una semana en silencio. Una eso- semana en silencio como... De nos mismos. Sí, de vosotros mismos. Es un regalo, es un Y de regalo. hecho, ¿no te pasa a ti cuando estás con gente, sobre todo gente que no conoces o acabas de conocer? A mí hay mucha gente que me dice, pero qué diferente eres de la tele y tal. Y yo, es que tiendes a no hablar. Yo tiendo a no hablar y a escuchar. Bueno, pues claro, porque estáis todo el día estoy- cascando. ¿Eh? Estáis todo el día cascando. Claro. Vamos a por la última, ¿vale? Imaginaros que tenéis el poder de comunicaros con los muertos. Está guapo ese poder, ¿eh? Bien Bueno, chulo. o no. Está Depende con qué muerto. Eso te iba a decir. Pero para poder hablar con el muerto que tú quieres... Me flipa ¿vale? que digas está guapo. Está guapo, imagínate, hablar con mi yaya, tío, ¿sabes? Bueno, Guapísimo. sí, claro, esa es la parte buena, pero igual te llama Franco, ¿sabes? Claro. Tienes el poder de comunicarte con los muertos, pero para poder hablar con ellos solo puedo hacerlo a través de Manuel Fraga. ¿Sabes? Manuel Fraga tiene que ser el interlocutor. Ya. Tú quieres hablar con tu yaya, le tienes que dar el mensaje a Manuel Fraga y Manuel Fraga habla con tu yaya y te lo trae a ti. O sea, solo puedes hablar con Manuel Fraga. Vale. O sea que se te aparece Manuel Fraga constantemente. Exactamente. O tienes el Eso poder... es un superpoder o una maldición, no Ya, sé. es que claro, es que cada superpoder lleva una gran responsabilidad, eso ya lo dice Spiderman. Y entonces, B, tienes el poder de comunicarte con los muertos, pero para poder hablar con ellos tienes que seguir todos los pasos burocráticos, ¿vale? Que os hacen pasar por el Congreso, en plan, firmar una instancia, tal, no sé Ya. qué, que eso tiene pinta de ser un mojón, la verdad. Yo que no soy política y no lo Sí, sé. todo tiene mucha burocracia, pero... ¿Manuel Fraga o burocracia? Burocracia. ¿En serio? ¿En serio? Yo mira que hay burocracia tanta que de hecho se cargan 16 comisiones de investigación para intentar saber qué ha hecho un tal Juan Carlos de Borbón en este país. Pero yo lo haría a través de Manuel Fraga y entonces le tendría todo el puto día intermediando con Julio Anguita, con Lenin, Gramsci, Marx, con toda esta gente Con buena. todos sus enemigos, Con toda esta ¿sabes? buena gente. Buah, tío. Pues, Con Fidel Castro, que eran colegas, pero bueno. ha salido bien de esta, jefe. Con esa el Che. es, esa es muy buena. Lo pondría a hablar con el Che todo el puto Todo el día. ¿Te imaginas que llega a convertir a Manuel Fraga de izquierda? ¿Ya de muerto?